Hola Nelson, buenas noches. Hola Nelson, buenas noches. Ahora sí está conectándose. Hola Nelson, ¿qué tal? Profe, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Oye, ¿me puedes regalar 5 minuticos que estoy, digamos que estoy apenas abriendo lo de la presentación y ya iniciamos, ¿te parece?
Hola Nelson. Ahí me puedes confirmar si ves la presentación, porfa. ¿Me escuchas, Nelson? Ok, bueno, entonces básicamente esta noche vamos a arrancar con una temática nueva, no sin antes aclararles, porfa, que me voy a salir aquí para que por favor revisen en la plataforma, en procedimiento tributario de este periodo 2024-2A, en donde en la sección de grabaciones de sesiones sincrónicas, ahí encuentran pues todos los videos que se han publicado, pero como tuvimos un inconveniente hace 8 días en donde la grabación no se escuchaba, tuve que hacer dos grabaciones, una explicando solo los ejercicios del RUT. Eso es importante porque para el taller de la unidad número 3 van a necesitar esa información. Y en otro hablé acerca de lo que son los actos administrativos proferidos por la DIAN. Fue la misma temática que traté la vez pasada, pero como no quedó el audio, no sé por qué. Pero bueno, digamos que aquí están los dos videos que suplen esa sesión. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente y lo puedan estudiar, lo puedan ver y lo puedan estudiar. ¿Listo? Perfecto. Dicho eso, entonces, hoy vamos a hablar de una temática denominada declaración tributaria que se tiene como no presentada. Y esto es una temática bien importante porque en muchas ocasiones la empresa considera que la declaración ya quedó, ya surtió efecto y sucede que no. Eh, por lo general, digamos que hay que cumplir unas condiciones y qué es lo que vamos a ver en el día de hoy. Listo. Entonces, declaración tributaria que se tiene como no presentada. Entonces, para este tipo de situaciones, digamos que si bien el inciso, ¿cuál es? El inciso primero del artículo 579 rayados del, obviamente, del Estatuto Tributario, ese inciso establece que si un contribuyente obligado a presentar las declaraciones tributarias de manera virtual lo hace por un medio diferente al sistema electrónico, esas declaraciones se van a entender como no presentadas, ¿ok? Y a propósito de eso, el artículo 580 del Estatuto Tributario también señala que de ocurrir alguna de las situaciones que se enuncian a continuación, que están aquí en la diapositiva, la declaración tributaria también se entendería como no presentada. Pero antes de ver estas situaciones, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a ver lo que es el artículo que nos menciona ahí la norma, que nos dice que el artículo 579 raya 2, miremoslo simplemente como para poder tener una idea de qué es lo que nos dice el artículo, para así mismo poder tener la magnitud de la situación. Y frente a ese artículo 579, ay, ¿qué pasó? Se cayó. Ahí está caída la página del Senado. Vea pues, Secretaría de Senado. Ve, qué raro, permítame. Vea pues, está caída. Permítame, entonces entremos. Artículo, que era 579, raya 2.
Estatuto Tributario Colombiano. Bueno, el 579-1 habla acerca del domicilio fiscal y el 579-2 habla puntualmente de la presentación electrónica de las declaraciones, ¿ok? Les recuerde que hay unos que están obligados a presentarla físicamente, pero hay otros que la deben presentar electrónicamente. Básicamente, digamos que aquí pues ha habido varias modificaciones como se pueden dar cuenta. Nos dice inciso modificado, presentación electrónica de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579 de este estatuto, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará a los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias presentadas por un medio diferente por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico se tendrán como no presentadas. Pero entonces miremos qué dice el artículo 579. Entonces, el 579 dice lugares y plazos para la presentación de las declaraciones. La presentación de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional. Asimismo, el Gobierno podrá efectuar la recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades financieras. Entonces, básicamente uno puede tener, digamos que, presentar la declaración de forma presencial ante una entidad financiera, para lo cual pues estaríamos autorizados, pero hay entidades que están obligadas a presentar su declaración de manera virtual, ¿ok? Ellos lo tienen que hacer de manera virtual. Si lo hacen de forma presencial, es decir, llevando el formulario a un banco, presentándolo allá, ahí se tiene como una declaración no presentada, ¿ok? Importante eso, el 578 nos indica que la declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. En circunstancias excepcionales, el director de Impuestos Nacionales podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales. A partir del año 2001, la DIAN reajustará los precios de los formularios para la declaración y pago de anticipo o retención hasta 2 veces la tasa de inflación registrada el año inmediatamente anterior. Bueno, pues básicamente hoy en día uno ya lo que hace es todo a través de la plataforma Muisca, imprime, es decir, lo presenta y lo descarga el formulario. Si quiere lo puede llevar directamente al banco o puede hacer el pago también electrónicamente. Entonces, bajo esa condición queda presentada la declaración. ¿Listo? Esto simplemente para dar contexto frente a esa normativa. Y volviendo a nuestro tema de los casos en los que también se tiene como no presentada esa declaración, pues básicamente hay que decir lo siguiente. Entonces, frente a estos ítems, hay que indicar, y esto aquí, ¿por qué no anda? Ya. Entonces, básicamente, la declaración tributaria no se presenta en los lugares estipulados. Ahí también, esta es una situación en la cual no se toma como presentada la declaración, es un inconveniente, es un problema, ¿sí? Entonces, pues hay que tener presente bien, si usted está autorizado a presentarla electrónicamente, preséntela electrónicamente, si no, debe presentarla en los sitios indicados. En la declaración no se encuentra registrada la identificación del declarante, también otro problema porque a quien atan el pago es como un software. Si no aparece la identificación del declarante, pues no queda asociado ese pago y ahí pues se va a tomar como, si no, digamos que para la DIAN eso va a quedar como una inconsistencia, haga de cuenta, un pago que entra básicamente un pago que entra a una cuenta, pero no hay una factura, no hay algo que lo relacione, por ende no hay cómo atar ese pago a ese contribuyente. En tercer lugar, la identificación del declarante fue suministrada de forma equivocada en la declaración. Pues esto no es culpa de la DIAN y vuelvo y digo, ese pago va a quedar como una inconsistencia dentro de cuando la DIAN va a hacer la conciliación.
La declaración no contiene los datos suficientes para que la DIAN identifique las bases gravables. También se tiene como no presentada una declaración bajo esas condiciones. Y otra de las condiciones es que no se incluyó la firma de quien debe cumplir la obligación de declarar o no fue firmada por el contador público o el revisor fiscal cuando exista la obligación. Entonces, pues digamos que esos son aspectos en los que, digamos que son 5 situaciones también en las cuales se toma como no presentada cualquier declaración, ¿ok? Esto no estamos hablando solamente de un impuesto puntual, estamos hablando de varias situaciones que se pueden llegar a dar con el impuesto de renta, con la retención en la fuente, etcétera, etcétera. También se entiende como no presentada aquellas declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago, ¿sí? Siempre que éste no se efectúe dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo para declarar. ¿Qué connotación tiene eso? Que si usted presenta la declaración, uno asume que, por ejemplo, eso pasa con la declaración de renta. Yo voy, presento mi declaración, así sea sin pago, la presento, pero a partir de ahí, ¿qué hice yo? Me evité la sanción por extemporaneidad, ¿ok? Por no haberla declarado. Entonces, lo que hice fue declarar, pero no pagué. Ahora, me evito esa sanción. ¿Qué hace? Que si no pago, pues digamos que lo que incurro ahí ya es en unos intereses moratorios, pero pues me evito la sanción, ¿ok? Y en ese orden de ideas, pues se me reducen los pagos que debo realizar. Entonces, con la retención en la fuente no pasa eso, ¿sí? Si digamos que se presenta la declaración sin pago y no se efectúa el pago entre los 2 meses siguientes al vencimiento de esa declaración, se toma como no presentada esa declaración. Es decir, a ella le toca pagar sanción más intereses moratorios, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que la retención en la fuente es un anticipo de renta y eso pues se supone que son dineros que deben pasar directamente a la DIAN, es decir, son dineros con los cuales los empresarios no deberían utilizarlos para caja, no deberían utilizarlos dentro de su actividad o para pagar proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta situación de la retención en la fuente también aplica cuando se presente la declaración de retención en la fuente sin pago y el agente no posea saldo igual o superior a 2 veces el valor de esa retención a cargo. ¿Ok? Todo esto, digamos que es necesario tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si se liquidó un saldo a favor en una declaración tributaria que contenga cualquiera de las situaciones que hemos dicho, la solicitud de esa devolución o compensación pues no va a ser admitida. ¿Ok? Y además habrá que presentar de nuevo la declaración tributaria y eso implica para calcular la sanción, más los intereses de mora, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí es bien importante tener en cuenta estos ítems, porque esto lo que pasa es que me incrementa los costos, ¿ok? Y yo ya, digamos que el simple hecho de tener que pagar una sanción, ya digamos que denota mala gestión en mi organización, ¿ok? Y aquí vale la pena mencionar también que, digamos que el artículo 43 de la ley antitrámites, esa ley, fue como por allá del 2005, no me acuerdo el número de la ley, pero se llama así, ley antitrámites, si la quiere buscar. Esa ley establece que en el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones que nosotros como contribuyentes tenemos para con el Estado, a estos no se les va a imponer sanciones cuando se detecten errores o inconsistencias que no afecten el valor a pagar. ¿Ok? Y con el ánimo de poder brindar, digamos que claridad en torno a los casos que dan lugar a corrección sin que se genere sanción, la DIAN ha expedido expidió una circular por allá en el año 2005 también, en donde regula esa situación. Digamos que en esa circular del año 2005, la DIAN pues básicamente manifestó que no se generaría sanción por omitir o por registrar equivocadamente el periodo gravable, por omitir o por registrar equivocadamente el NIT del contribuyente, en los nombres o los apellidos del contribuyente o la razón social del contribuyente, así como su dirección, su número telefónico, la fracción del año, el código de la actividad, ¿sí? Ni tampoco en lo que se conoce como la imputación o arrastre de ciertos valores, por ejemplo, el arrastre
de saldos a favor, ¿sí? O del anticipo del periodo anterior. Y de esa misma manera, pues digamos que no hay lugar a sanción cuando se evidencien errores aritméticos o de transcripción, siempre y cuando esos errores no alteren el valor del impuesto. Eh, Ahora, digamos que en la circular de la DIAN que decíamos del año 2005, aclara que lo dispuesto en el artículo 43 de la ley antitrámites no aplica para las inconsistencias de los literales A, C y D del artículo 580 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso nos puede llegar a afectar. Efectos de la firma del revisor fiscal y del contador público. Digamos que son varios los artículos del Estatuto Tributario que hacen referencia a la obligación de presentar determinadas declaraciones con la firma del revisor o del contador público, ¿sí? De esa manera, digamos que conforme a lo que aparece en los artículos 512, en los artículos 596, 602 y 606 del Estatuto Tributario, ahí nos dice que quienes se encuentren obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal, pues estas entidades deben presentar sus declaraciones de impuestos con la firma de esos profesionales, ¿ok? Y además, quienes no tengan esa responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto eh, a diciembre del 31 del año anterior, eh, digamos que hayan presentado un patrimonio bruto eh, o que hayan obtenido unos ingresos brutos durante el año gravable anterior superiores, más o menos, es que se me olvidó la cifra, superiores a 100.000 VTs. Si el patrimonio bruto es igual es igual o superior a 100.000 VTs o los ingresos brutos son iguales o superiores a 100.000 VTs, deberán presentar esas declaraciones con la firma de contador público. Así usted no esté obligado, pero por monto ya lo obliga a que esas declaraciones vayan por lo menos firmadas por contador público, ¿ok? Y en el caso de todo lo que tiene que ver con las declaraciones del IVA, además de considerar los topes que hemos dicho en las 100.000 VTs, básicamente, digamos que para efecto de saber si se presenta con la firma del contador o no, pues también va a ser necesario tener en cuenta que esa esa firma se va a requerir en caso de que exista un saldo a favor sin importar el nivel de ingresos o de patrimonio. Entonces recordemos que el Estatuto Tributario, en su artículo 582, que lo veíamos ahorita, establece que no se requiere la firma del revisor fiscal o de contador público en las declaraciones que deba presentar la nación, ¿sí? Que deban presentar los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios, el distrito, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese orden de ideas, los obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal deberán presentar su declaración de consumo, renta, IVA y retenciones con la firma del profesional en mención, es decir, del contador o del revisor fiscal. Y los que no tengan dicha responsabilidad, pero hayan presentado un patrimonio bruto a 31 de diciembre del año anterior u obtenido unos ingresos brutos durante el año grabable anterior superiores a 100.000 VTs, deberán presentar las declaraciones con firma de contador público. ¿Okay? Eso es norma, eso es obligatorio hacerlo de esa manera. ¿Listo? ¿Cuáles son perdón, aquí se me fue, sí, es este, listo. ¿Cuál es la importancia de la firma del revisor o del contador en las declaraciones? ¿Por qué se cobra relevancia y es más, se sanciona si no lo presentan bajo la firma de ellos? Pues digamos que todo esto está atado a lo que se estipula en el artículo 581 del Estatuto Tributario, en donde nos dice que cuando el revisor fiscal o contador firman una declaración, esos dos profesionales, el contador o el revisor, están certificando que los libros de contabilidad han sido diligenciados en debida forma, ¿sí? Y que esos libros de contabilidad reflejan de manera razonable la situación financiera de ese contribuyente. Puede ser persona natural o persona jurídica, ¿ok? Y en el caso de las declaraciones de retención en la fuente,
está constatando que las operaciones registradas en dichos libros fueron sometidas a retención. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos dice el artículo 581 nos dice que sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la DIAN para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores y de la obligación de mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público, revisor fiscal en las declaraciones tributarias certifica los siguientes hechos: que los libros de contabilidad se encuentren llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas vigentes sobre la materia. Segundo, que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Y por último, que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes en el caso de la declaración de retenciones. Entonces, pues digamos que desde ese punto es importante verificar si el contribuyente debe presentar su declaración con la firma del revisor fiscal o con la firma del contador. ¿Por qué? Porque si incumple, dado el caso, no lo hace de esa manera, pues se va a entender como que esa no fue presentada, y eso está amparado en el artículo 580 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Eh, digamos que también hay ocasiones en donde la falta de la firma de ese revisor fiscal acarrea una sanción y aplica doble reducción. ¿Qué quiere decir eso? Pues digamos que si la DIAN actúa dentro del periodo de firmeza que le aplica a las declaraciones tributarias y detecta la irregularidad de la ausencia de la firma del contador o del revisor fiscal, esa entidad, digamos que daría la respectiva declaración por no presentada. Es decir, para la DIAN usted no presentó la declaración, simplemente porque no viene firmada por contador o por revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, se tiene como no presentada y exigiría su presentación de nuevo. De manera tal que en ese tipo de casos, el contribuyente deberá liquidar la respectiva sanción por extemporaneidad, porque como no la ha presentado según la DIAN, ¿sí? Porque no tiene esas firmas, y deberá calcular también los intereses moratorios a ese tipo de sanción. ¿Listo? Si el contribuyente, digamos que detecta la ausencia de la firma obligatoria del contador o del revisor fiscal y sabía, dijo, uy, pero se me pasó, ¿cómo así que no lo firmamos? ¿Cómo corrijo esto? Entonces, si el mismo contribuyente lo corrige a mutuo propio porque él se dio cuenta que eso se le pasó, ¿sí? Se le fue sin esas firmas, y él decide voluntariamente presentar de nuevo la declaración ante la DIAN, pues digamos que en ese tipo de casos, digamos que ahí lo que se hace es que se evita la sanción. Digamos que cuando a mí la DIAN me sanciona, yo tengo que pagar el 1% de sanción, ¿sí? Pero si no, si lo hago yo voluntariamente antes de que la DIAN me requiera, yo liquido mi sanción únicamente al 0,5%, es decir, al medio por ciento, y eso obviamente me baja los costos de sanción. Entonces, digamos que frente a eso, pues se obtiene, digamos que no sé si llamarlo una ganancia, pero bueno, por lo menos una reducción de la sanción. ¿Listo? Ahora bien, si se cumplen las condiciones especiales establecidas en el artículo 640 del Estatuto Tributario, el contribuyente podrá reducir la respectiva sanción al 50 o al 75%. Recuerde que este artículo 640 del Estatuto Tributario es el que nos habla de las reducciones de las sanciones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, si un contribuyente, por ejemplo, decide corregir en agosto de 2018 su declaración de renta del año grabable de 2017, la cual presentó en abril de 2018 sin la firma del contador, deberá en ese caso calcular la sanción de extemporaneidad contemplada en el artículo 641, que correspondería al periodo comprendido entre abril y agosto de 2018, y suponga que dicho cálculo arroja un valor de 50 millones de pesos. Digamos que eso es lo que tiene que pagar de sanción. En ese caso, y aplicando las normas mencionadas, el contribuyente podrá reducir dicho valor de la siguiente manera. Es decir, yo soy consciente que tengo que pagar eso, pero adicional el Estatuto Tributario me dice, oiga, tenga en cuenta que aquí le tengo unos descuentos
pues si usted los quiere aprovechar, ¿ok? Entonces, uno acude directamente a ese artículo 640 y le dice lo siguiente. Primero, aplica la norma del parágrafo 2 del artículo 588 del Estatuto Tributario, el cual señala que a los 50 millones aplicará un 2% y que al valor total y que al valor de tal operación no puede exceder de las 1.300 VTs. ¿Cuántos son las 1.300 VTs? Digamos que para el 2018 era 43 millones, debe estar por el orden de los 47, 48 millones. En este caso, el cálculo anterior arrojaría un valor de 1 millón de pesos. ¿Ok? Porque sería el 2% de 50 millones. ¿Listo? Seguidamente, y por aplicación de la norma del artículo 640 del Estatuto Tributario, podrá tomar el valor de 1 millón y reducirlo a su 50%. ¿Ok? Entonces, lo anterior arrojará un valor final de 500.000 pesos por concepto de la sanción de extemporaneidad doblemente reducida. ¿Ok? Por eso es que se contempla eso, todo lo que me dice el artículo 640. Entonces, yo debo tener presente eso. Eh, Y digamos que aquí les voy a pedir un favor, porque pues como el tema es tan grande, tan largo, les voy a pedir que por favor lean los siguientes temas. Eficacia de las declaraciones de retención, solicitud de declaración no presentada por parte del representante, reserva de la información contenida en las declaraciones, cómo es el tema de los intereses moratorios, aunque ahorita nosotros lo vamos a ver, fallas en el portal de la DIAN no exoneran intereses moratorios. Entonces, estos son 5 temas para que usted los vaya leyendo porque de esto le salen en el examen. ¿Ok? Entonces, para que lo tenga presente. ¿Listo? Y vamos a hablar acerca de lo que es la reducción de sanciones y otros principios en el régimen sancionatorio. ¿Ok? Pues este es un tema que es bien, bien interesante porque vuelvo y les digo, pues es lo que el estatuto tributario, bueno, es decir, el estatuto tributario no son solo sanciones, también presenta algunos descuentos que yo puedo, de los cuales yo me puedo apropiar para reducir mi sanción. Entonces, básicamente acá, digamos que la ley 1819, que como les digo, en una reforma tributaria estructural, esa ley, digamos que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario y reglamentó la aplicación de los principios de lesividad, de proporcionalidad, de gradualidad y de favorabilidad, tal y como dice ahí en la diapositiva, en el régimen sancionatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente aquí lo que me está diciendo es que el valor de la sanción lo voy a poder reducir al 50% o al 75% del monto dependiendo de quién la liquide y el periodo en que se comete la conducta sancionable, tal como se detalla en los siguientes puntos. Me dice que si la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, por el agente retenedor, por el responsable o por el declarante, esa sanción se reducirá al 50% si dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, es decir, si yo tengo hoy una sanción que no presenté la declaración de este año, entonces, yo hago las cuentas, liquido mi sanción por extemporaneidad, mis intereses moratorios. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar un descuento. Si dentro de los 2 años anteriores yo no he cometido el mismo error de no haber presentado la sanción a tiempo, de no haber presentado la declaración a tiempo, yo me puedo acoger a ese articulado, al 640. En donde me dice que si dentro de los 2 años anteriores usted no ha cometido no es delito, se me fue, si no ha cometido ese mismo acto, ese mismo descuido, pues usted se puede acoger a ese descuento del 50%, ¿ok? Eh, o también la puede reducir al 75% para dar aplicación a cualquiera, digamos que se reduce al 75% si hace un año hace un año no cometió el mismo error que está cometiendo hoy, ¿ok? O sea, 50% si hace 2 años no lo cometí,
Pero si me dice, ok, entonces si lo cometió hace un año, entonces redúzcase al 75%. ¿Quiere reducirme al 75%? Tomo el valor de la sanción, por ejemplo, 1.000.000 por el 75%, ¿cuánto me da? 750. Eso sería lo que tendría que pagar. O si fuera al 50%, sería 1.000.000 por el 50%, me da 500.000. Entonces, no significa que es que a un año me van a dar un mayor descuento. No, lo que yo tengo que pagar es el 75% de esa sanción si es que el año anterior no la he cometido, ¿ok? O el 50% si es que hace 2 años no cometo esa sanción, ¿listo? Entonces, digamos que para poder dar aplicación a cualquiera de las dos reducciones, pues es necesario que la DIAN no haya proferido pliego de cargos en ninguna situación, ¿sí? No haya proferido pliego de cargos ni haya proferido un requerimiento especial o un emplazamiento previo por no declarar. Es decir, que la DIAN no me haya citado a nada. Que la DIAN no me haya dicho, oiga, usted me di cuenta que usted no ha presentado la declaración y por ende lo sanciono. ¿Ok? Si eso no ha pasado, yo puedo acogerme a lo que me dice el artículo 640, bien sea pagar el 50% de la sanción o el 75%. ¿Listo? Si la sanción es propuesta o determinada por la DIAN, esa se va a reducir al 50% siempre que dentro de los 4 años, aquí ya no estamos hablando de 2 ni de 1, dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se incurrió en la misma y hubiese sido sancionado mediante acto administrativo en firme. Y se va a reducir en 2 años es decir, se reduce en 75% si dentro de 2 años no la han cometido. ¿Ok? Y es válido aquí, digamos, que mencionar o recordar que para poder aplicar cualquiera de las dos reducciones, pues es necesario que la sanción haya sido aceptada y la infracción subsanada por parte de quién? Mía como contribuyente. ¿Ok? Eh, y se dice que en este tipo de situaciones habrá lesividad si el contribuyente incumple sus obligaciones tributarias, ¿sí? Y reincidencia cuando se comete una infracción, cuando se comete una nueva infracción, eh, digamos que del mismo tipo, dentro de los 2 años siguientes, al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se le impuso la sanción, ¿ok? Y ahí es preciso recordar que cuando una persona o una entidad es reincidente, el monto de la sanción aumentará en un 100%. ¿Ok? O sea, cada vez es peor. Entonces, la recomendación es no caiga en ese tipo de juegos, no mantenga sus impuestos al día y se va a dar cuenta que va a tener una mejor tranquilidad. Entonces, aquí el artículo 640, lo que me dice la diapositiva, es prácticamente que eh, la ley 1819 de 2016 la modificó y quedó así. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto, se deberá atender lo dispuesto en el presente artículo. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, primero, la sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta no se hubiese cometido la misma, y siempre y cuando la DIAN no me haya requerido, no me haya emplazado, no me haya abierto un proceso por eso. ¿Ok? Y la sanción se va a reducir al 75% del monto previsto en la ley en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de un año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma, y siempre que la DIAN no haya proferido pliego de encargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la DIAN, la sanción se reducirá en un 50% si dentro de los 4 años no he sido citado por la DIAN, o 75% dentro de los 2 años anteriores. Eso es lo que me indica. Y también me indica que habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias, para cuyo caso el funcionario competente deberá motivarla en el acto respectivo. Entonces ya se genera un acto administrativo en contra de ese contribuyente y él tendrá que, pues, asumir esas consecuencias. ¿Ok? Sanciones en las que no aplican los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. Digamos que aquí en este tipo de casos, bueno, el parágrafo 2 del artículo 640
establece que los principios de proporcionalidad y gradualidad no aplicarán en las siguientes sanciones. ¿En cuáles? En la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio, no aplica. En la sanción por inexactitud, en la sanción por no facturar, en la sanción de clausura del establecimiento, en la sanción a administradores y representantes legales, en la sanción por evasión pasiva, sanción por informar datos falsos, sanción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión, sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones, sanción de declaración de proveedor ficticio, sanción por autorizar escrituras o traspasos sin el pago de retención y sanción a notarios que autoricen escrituras por un precio inferior. Entonces, pues digamos que todo eso está regulado por la DIAN, ¿sí? Son sanciones son sanciones que se cometen, algunas con mucha frecuencia, por lo menos acá en Colombia, y pues que ya derivan en este tipo de situaciones, ¿ok? Asimismo, los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad no aplicarán en los siguientes casos. En 5 casos puntuales. El primero, en la liquidación de intereses, en errores de verificación, en inconsistencias en la información remitida, en extemporaneidad en la entrega de la información de los documentos recibidos de los contribuyentes y en extemporaneidad e inexactitud de los informes, formatos o declaraciones que deban presentar las entidades autorizadas para recaudar. Entonces, estos son digamos que los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad no aplican en este tipo de casos. ¿Ok? Listo. Es decir, que no me puedo reducir la sanción. ¿Ok? Ni al 50 ni al 75%. Precisiones de la DIAN sobre reducciones de sanciones. El oficio 5981 del 17 de marzo de 2017 hace énfasis sobre cómo podría aplicarse la reducción de sanciones en el caso de las declaraciones del impuesto sobre la renta. O sea, habrá que leer, ahondar sobre esta temática en ese oficio. El oficio 6414 de marzo 23 de 2017 hace referencia a la viabilidad de aplicar el artículo 640 a la declaración informativa de precios de transferencia. El oficio 870 del 15 de mayo del 2017 hace remisión al oficio 5981, es decir, a este oficio. El concepto unificado sobre procedimiento tributario sancionatorio, el 14116 de julio 26 de 2017. Y por último, el oficio 314 del 5 de enero de 2018, en cuyo oficio, digamos que la DIAN indica qué se debe hacer si el contribuyente no aplicó el beneficio de reducir sanciones tributarias. ¿Ok? Y vamos a entrar a ver ahora lo que son los tipos de sanciones. Aquí digamos que el tema ya se pone mucho más interesante, se pone mucho más chévere porque vamos a mirar parte teórica y práctica. ¿Ok? Entonces, básicamente, hay que decir que las sanciones que están relacionadas con las declaraciones tributarias se encuentran básicamente establecidas entre los artículos 641 al 650 rayados ¿de quién? Del Estatuto Tributario. Algunos han sido modificados, otros han sido derogados por la Ley 1819 de 2016. Y entre las sanciones están las siguientes. Entonces tenemos acá sanción por extemporaneidad, sanción por no declarar, sanción por corrección, sanción por corrección aritmética, sanción por inexactitud y sanción por uso fraudulento de cédulas. Entonces, básicamente acá, digamos que entre los artículos 651 y el 653 del Estatuto Tributario, digamos que se establecen los lineamientos para las sanciones relativas al suministro de información tributaria.
al hecho de no facturar o hacerlo sin los requisitos que exige la norma, ¿sí? Y en el caso de lo que son las sanciones, mm, digamos que están relacionadas con la contabilidad y la clausura del establecimiento, pues se deben estudiar los artículos 654 al 658 del mismo estatuto tributario. Y digamos que entre los artículos 659 al 661 se señalan las sanciones que aplican a los contadores públicos y del artículo 662 al 671 se indican las sanciones específicas para cada impuesto. ¿Ok? Y digamos que partiendo de ese hecho, es bueno decir o vale la pena indicar que es necesario tener en cuenta que en algunos casos y dependiendo de la etapa del proceso, la sanción podrá ser liquidada por el contribuyente o por la DIAN. Digamos que en ciertas situaciones solo pueden ser determinadas por la administración tributaria. Por ejemplo, las sanciones por extemporaneidad y las sanciones por corrección pueden ser determinadas por el contribuyente si es que yo como contribuyente presento la declaración tributaria o corrijo de manera voluntaria, sea antes o después del emplazamiento. ¿Ok? Y entre las sanciones que obligatoriamente debe calcular la DIAN y por ende no debe liquidar los contribuyentes, así sea de forma voluntaria, se encuentra lo que es la sanción por no declarar, la sanción por inexactitud, la sanción por no facturar o hacerlo sin cumplir los requisitos eh, de ley. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es entrar a mirar casos puntuales de sanciones por extemporaneidad. Entonces, en este tipo de, aquí digamos que lo que vamos a hacer es ejercicio ya para empezar a mirar toda esa temática. Y antes de meternos con los ejercicios, pues demos un poquito de contexto. Digamos que la sanción por extemporaneidad, en este tipo de sanción, los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos por la DIAN, bueno, por el gobierno nacional en cabeza de la DIAN, ¿ok? Y esos plazos se fijan cada año mediante decreto y se expide un calendario tributario, ¿ok? En ese orden de ideas, digamos que cuando el contribuyente no presenta sus declaraciones tributarias dentro de los plazos establecidos, digamos que puede estar incurriendo ese contribuyente en una sanción por extemporaneidad. ¿Ok? Esa sanción por extemporaneidad, digamos que su liquidación básicamente depende del tipo de declaración, ¿sí? Depende también de si se calcula antes o después del emplazamiento y depende si el contribuyente cuenta con la posibilidad de echar mano del artículo 640 del Estatuto Tributario, es decir, de mirar cómo la puedo llegar a reducir. ¿Ok? Recordemos que el Estatuto Tributario contempla una sanción de aplicación general. Ahora bien, digamos que hace precisiones respecto a algunas declaraciones, hace precisiones también respecto a algunos aspectos que pues, vamos a detallar en esta tabla que aparece aquí en la diapositiva. Aplicación general nos indica que cuando existe impuesto a cargo, porque es que usted puede hacer una declaración, digamos que hablando de la declaración de renta, esa declaración le puede salir en cero, ¿sí? O le puede salir con un impuesto a pagar. Entonces, cuando sale con impuesto a pagar, dice que la sanción antes del emplazamiento, es decir, antes de que la DIAN me diga, oiga, señor, usted no me ha pagado usted no ha presentado la declaración ni ha realizado el pago. ¿Qué pasa? Tiene 30 días para que lo haga. ¡Pum! Ya dentro de esos 30 días yo arranco y digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces, haga la declaración de renta, eso le va a arrojar una utilidad y sobre esa utilidad hay que pagar la renta. Pero a eso agréguele el 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de atraso sin que el resultado exceda el 100% del valor total del impuesto. El 5%. ¿Ok? Cuando no existe impuesto a cargo, pero si hay unos ingresos brutos, le dice, ok, pague o liquide el 0,5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo objeto de la declaración por cada mes o fracción de mes, sin exceder la menor cifra entre, y me da tres condiciones. 5% de los ingresos brutos, el doble del saldo a favor o 2.500 VTs. ¿Ok? Cuando no existe impuesto a cargo ni ingresos brutos, ¿qué hago?
Entonces me dicen, ok, no, tranquilo, de todas formas yo lo sanciono, yo DIAN lo sanciono. ¿Cómo lo va a sancionar? Págueme el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior por cada mes de fracción o atraso sin exceder la menor cifra entre otras tres condiciones. El 10% del patrimonio líquido del año anterior, el doble del saldo a favor o 2.500 VTs. ¿Ok? Ver los incisos 1 al 3 de los artículos 641 del Estatuto Tributario. Y aquí me dice que sanción después del emplazamiento. De la lectura del artículo 642 del Estatuto Tributario se puede evidenciar que para este caso se duplican las tarifas y valores contemplados para la sanción antes del emplazamiento. Cuando se habla por temas de extemporaneidad, pero en declaración anual de activos en el exterior, la sanción es del 1.5% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de mes. Hay una nota, dice el monto de la sanción no podrá superar el 25% del valor de los activos. Y si es después del emplazamiento, se duplica la sanción, ya no es el 1.5, sino el 3% del valor de los activos poseídos en el exterior por cada mes o fracción de mes. Declaración del monotributo, 3% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes sin que exceda el 100%, o con emplazamiento se pagaría el 6% del impuesto. La declaración al gravamen a los movimientos financieros es del 1% del impuesto a cargo o del 2% del impuesto a cargo si es que sí lo emplazado. ¿Ok? Y la declaración de ingresos y patrimonio, 0,5% del patrimonio líquido o el 1% del patrimonio líquido si es que ya la DIAN me sancionó. ¿Ok? Entonces, básicamente en ese orden de ideas, y hablando de la sanción por extemporaneidad, hay que decir que cuando una persona, perdón, aquí, cuando una persona que está obligada a declarar, presenta las declaraciones tributarias a su cargo por fuera de los plazos que están estipulados por el gobierno nacional, esa persona va a estar sujeta a la sanción por extemporaneidad que está contemplada en este artículo 641 del Estatuto Tributario, para lo cual hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Entonces me dice, las personas o entidades obligadas a declarar que presenten declaraciones tributarias de forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes, calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 100% del impuesto o retención según el caso. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque usted puede tener un pago de impuesto, ¿sí? Digamos que le toca pagar 10 millones de impuestos, pero como no lo hizo dentro del plazo, entonces le toca pagar la sanción del 5% por extemporaneidad, ¿ok? Pero sin que si ese 5% de ese valor es mayor que el 100% del impuesto, pues ahí digamos que ese va a ser el tope. O sea, del 100% no se puede pasar, porque hay ocasiones en las que lo supera. Entonces, aquí la norma me dice, no, 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 tranquilo, hasta el 100% le cobro. ¿Listo? Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente responsable o agente retenedor. Cuando en la declaración tributaria no resulta impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes, bueno, esto ya lo vimos en la tabla anterior para tenerlo ahí presente. Y más acerca de ese artículo 641. ¿Listo? Entonces, miremos un ejercicio para entrar en contexto con la situación. Bueno, yo digamos que todos los ejercicios van a encontrar que los hago en ese formato de Excel. Es una tablita en donde digo, ok, fecha oportuna de la declaración, ¿cuándo la tenía? El 24 de agosto de 2018. ¿Listo? Fecha en la que realicé la presentación, porque es que una es cuando la tenía que presentar y otra es cuando la estoy presentando. ¿Ok? Entonces me dice, ok, fecha de presentación 22 de agosto de 2019. ¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No hemos recibido todavía emplazamiento, o sea que yo todavía lo puedo hacer y pago el 5% del impuesto. Pago como sanción el 5% del impuesto que debo pagar. ¿Cuál fue el impuesto de la declaración tributaria?
fue un valor de 1.416.000. Ese fue el valor que yo tengo que pagar. Entonces, sobre ese valor es que aplico la sanción. ¿Listo? ¿Cuál es la VT del año que presentó la declaración? La estamos presentando con VT del 2018 o del 2019. Del 2019. Entonces, buscamos el valor de la VT de 2019, que es 34.270. ¿Cuál es la sanción mínima tributaria del año en la cual se presentó la declaración? O sea, es 10 VTs, o sea, son 343.000. ¿Y cuántos son los meses o fracción de mes de esa operación? Pues prácticamente fueron los 12 meses. ¿Listo? Eh, entonces, ¿esto cuánto me da? Bueno, aquí aplicamos la fórmula que hicimos para lo del cálculo de lo de la liquidación de sanciones del RUT, que es redondear punto más los días 360 de estos dos rangos, del 24 de agosto de 2018 al 22 de agosto de 2019. ¿Listo? Sobre 30 y me lo redondeé, no me saque cifras parciales, sino que me lo redondeé al mes porque lo estamos dividiendo por 30. Entonces, me corresponden 12 meses. ¿Listo? Bajo esa condición, el monto que yo tengo que pagar son 850.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomo como liquidación, básicamente, bueno, aquí también hago un redondeo porque ustedes saben que la DIAN no recibe, por ejemplo, 850.500. No, es un valor redondeado al 1.000 más cercano. En este caso, 850.000. Y se hace bajo esta fórmula, redondear punto más, tomo la cifra, los 850, bueno, lo que me haya dado la operación, entonces tomo este 1.416.000 por el 0,05 por, eh, por este valor, los 12 meses, menos 3, ¿ok? Que significa que me lo redondee al 1.000 más cercano. Puede que sea al 1.000 por encima o al 1.000 por debajo. ¿Listo? Entonces, esto así me da 1.416.000 por 5 por 12 me da 849.600. Aplico esta fórmula y me da los 850.000. ¿Listo? Eso es como así es como se hace este tipo de ejercicio. Ahora, es importante validar si a la sanción liquidada le aplica reducción de esa sanción, tal y como se indica en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Pues aquí en el ejemplo no hemos mencionado que lo ha repetido, que ha sido una condición reiterativa, puede que sea la primera vez, en cuyo caso puede hacer uso del artículo 640, aplicando un descuento del 50% sobre el valor de la sanción, eh, una reducción de la sanción del 50% si es que no ha presentado esa misma sanción hace 2 años, o si la presentó hace 2 años, entonces se puede acoger al 75% porque no la presentó, no tuvo esa misma sanción el año inmediatamente anterior. ¿Ok? Es más o menos lo que dice el estatuto tributario que se puede hacer en ese tipo de casos. Miremos otro caso. Simulemos que se presentará declaración de corrección de una declaración tributaria en la que existe mayor saldo a pagar o menor saldo a favor. No se ha recibido emplazamiento para corregir y cuya declaración inicial se presentó de forma extemporánea. ¿Ok? Eh, Aquí entonces, básicamente, lo que nos dice es lo siguiente. En este caso, el impuesto a pagar por el contribuyente asciende a 1.416.000 y se le aplica el 5%, teniendo en cuenta que no se ha recibido emplazamiento para declarar por cada mes o fracción de mes de atraso, que para nuestro ejemplo son 12 meses. Esto es todavía justificación. Entonces, 1.416.000 por el 5% por los 12 meses me da 849.600. El resultado no puede exceder el 100% del valor total del impuesto. Aquí me dice el valor total del impuesto es 1.416.000 y la sanción me dio por 849.600, o sea que no hay problema, no estoy excediendo el 100% del impuesto a cargo. Ni puede ser inferior a la sanción mínima tributaria. La sanción mínima es de 343.000, ¿qué dijimos? Aquí está, si sanción tributaria se presentó, perdón, y ni puede ser inferior a la sanción mínima tributaria del año en el cual se presentó la declaración. Entonces, no está por debajo, está 849.600 y la sanción mínima de 343.000.
La sanción liquidada corresponde a 849.600 redondeada al múltiplo de 1.000, me da 850.000 pesos. ¿Ok? Y aquí es importante hablar acerca de lo que nos indica de la reincidencia. Me dice que la reincidencia aumenta el valor de las sanciones. ¿Por qué lo aumenta? Porque me dice que cuando la sanción debe ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, me dice que primero, la sanción se reduce al 50% del monto previsto en la ley en tanto ocurran las siguientes condiciones: que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma, y siempre y cuando la DIAN no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial de emplazamiento previo por no declarar según el caso. Segundo, la sanción se reduce al 75% si en el año inmediatamente anterior yo no presenté la misma conducta y que no haya sido emplazado, requerido por la DIAN. Y esto es más complemento del artículo 640, pero siempre lo tengo que revisar, ¿ok? Porque eso me implica reducir la sanción. Ojo que estoy hablando de sanción, no estoy hablando de intereses. Reduzco la sanción. ¿Listo? Otro caso, entonces cuando no existe impuesto a cargo. En el anterior veíamos que salió un impuesto, pero ¿qué pasa si no hay impuesto? Si me salió una declaración en cero, ¿qué hago? ¿Cómo la pago? ¿Cómo liquido la sanción? Entonces, digamos que cuando no existe impuesto a cargo, digamos que en ese caso, en el caso en el que esa declaración tributaria me resulte un impuesto, no me resulte un impuesto a cargo, pues la sanción por cada mes o fracción de mes será el equivalente al 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración, sin que se exceda el menor valor entre lo que es el 5% de los ingresos brutos percibidos, el doble del saldo a favor si es que aplica, o el equivalente a 2.500 VTs. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer los tres cálculos para poder determinar cuál es el menor, y el menor es el que voy a pagar. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Entonces, el mismo formato. Fecha oportuna de presentación de la declaración, el 15 de octubre de 2017. Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración, 7 de octubre de 2019. ¿Se ha recibido emplazamiento? No. ¿Impuesto a cargo de la declaración? No tenemos impuesto. Ingresos brutos de la declaración tributaria fueron 49.568.000 pesos. ¿Sí? Saldo a favor en la declaración cero. VT del año en que se presentó, que fue el 2019, 34.270. Esto quiere decir que el valor de la sanción mínima es de 343.000. Meses o fracción de mes, ya saben, aplicamos la fórmula en este rango de fechas y nos da que son 24 meses. Y la liquidación de la sanción me dio por 2.478.400. ¿De dónde salieron esos 2.478.000? Ahora, que es importante validar el artículo 640 para reducir la sanción. Entonces, ¿cómo hice la liquidación de los 2.478.000? Tengo que tomar tres cuentas, ¿ok? Y de las tres me voy por la menor. Entonces, se toman los ingresos brutos, que son 49.568.000, y les aplico el 0,5% por cada mes o fracción de mes de atraso, y fueron 24 meses. Entonces, 49.568.000 por el 0,5% por 24 me da 5.948.160. Solo sanción, sin exceder la cifra menor entre. Entonces, eso fue lo que me dio primero. Luego comparo esos 5.948.000 con tres criterios. ¿Cuáles son los tres criterios? El doble del saldo a favor de la declaración tributaria. No tenemos saldo a favor, o sea que eso me da en cero. 5% de los ingresos brutos de la declaración tributaria. El 5% de los ingresos brutos de la declaración tributaria es 2.478.400. Y la suma de 2.500 VT, si no existe saldo a favor, me da 85.675.000. De esos tres valores que tengo acá, ¿cuál es el menor? Pues los 2.478.400. ¿Ok? Entonces, la menor cifra de esos es 2.478.000. Ese va a ser el valor de mi sanción. ¿Ok? Ese es el que voy a liquidar. ¿Por qué? Porque cuando calculo la sanción,
Mire que si lo hiciera directamente aplicando la sanción por la cantidad de meses, me daría 5.948.000. Pero si comparo las cifras con estos tres criterios, me da que solamente debo pagar 2.478.400 pesos. ¿Ok? El valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima, que es de 343.000, entonces lo cumplimos sin ningún problema. Y en este caso la sanción liquidada corresponde a 2.478.000 y la sanción redondeada de los múltiplos de 1.000 sería 2.478.000 pesos cerraditos. Esto es lo que tendríamos que pagar por sanción siempre y cuando no haya tenido ingresos o no haya tenido un impuesto a cargo. ¿Ok? O sea, el impuesto me dio cero, pero no presenté la declaración. Entonces igual. Cuando no haya ingresos en el periodo, hacemos este último y los dejo libres, ¿ok? Cuando no haya ingresos en el periodo, ¿cómo se liquida esto? Pues básicamente, cuando no hay ingresos, digamos que si no hay ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes va a ser del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, ¿sí? Sin exceder la menor cifra entre el 10% del patrimonio líquido, ¿sí? En el anterior era el 5%, sin exceder el doble del saldo a favor, ¿m? Y que no sea mayor al equivalente a 2.500 VTs si no hubo saldo a favor. Y es necesario resaltar que en todos los casos anteriores el valor que se liquide por concepto de sanción por extemporaneidad no puede ser inferior al monto de la sanción mínima. ¿Ok? En ningún caso puede ser de esa categoría. Entonces tenemos acá fecha oportuna de presentación de la declaración 28 de agosto de 2010. Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración 26 de septiembre de 2017. ¿Se ha recibido emplazamiento para declarar? No, no hemos recibido emplazamiento. ¿Cuál es el impuesto a cargo? No tenemos impuesto. Ingresos brutos de la declaración, no tenemos ingresos brutos. Precisamente el caso es cuando no hay ingresos en el periodo. Saldo a favor, tampoco tenemos saldo a favor. Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, declarado o no, solo si fue positivo. El patrimonio fue de 258.964.000. ¿Cuál es la VT del año 2017, que es cuando vamos a presentar la declaración? Es 31.859 y la sanción mínima de ese año corresponde a 319.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuántos son los meses, la fracción de meses por extemporaneidad? Este ejercicio se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo resuelvan y dentro de 8 días lo presenten. Aquel que lo presente le subo nota del examen final si es que le quedó muy baja. ¿Listo? ¿Para qué? Porque necesito saber si les quedó clara la explicación y de esta manera pues tener el concepto lo más maduro posible. ¿Ok? Dejemos ahí. La próxima sesión arrancamos desde este ejercicio en adelante y continuamos. ¿Ok? Les agradezco mucho la asistencia, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Feliz noche.